China en la antigüedad. Los primeros testimonios de la aparición del hombre en China se remontan a unos 500.000 años antes de Cristo con el llamado hombre de Pekín. Pero solo hacia el año 2000 antes de Cristo comienza a desarrollarse una cultura superior con el periodo de los Xia, que habría sido la primera dinastía gobernante. Tres dinastías siguientes consolidarían las fases de la civilización china. El aspecto más significativo de China es su continuidad histórica, nacional y cultural, ya que el pueblo chino ha conservado una cultura en común por más tiempo que cualquier otro grupo humano del planeta. Su sistema de escritura, por ejemplo, tiene una antigüedad de 4.000 años y el sistema dinástico de gobierno que se estableció en el año 221 a.C. se mantuvo aún en los periodos en que China estuvo sometida a los gobiernos extranjeros y solo en 1911 fue sustituido por un gobierno republicano. El territorio de China en la actualidad no ha variado demasiado desde los inicios de las primeras dinastías hasta hoy. El arte caligráfico es uno de los más apreciados en la cultura china y puede llegar a un refinamiento exquisito. Dinastía Shang, 1523 a 1027 a.C. Los chinos se establecieron en la zona del río Huanghe o río Amarillo, en los valles del norte de China alrededor del 3000 a.C. Este periodo de la historia, China se caracterizó por concentrarse el poder en manos del rey, quien reunía en su persona funciones políticas y religiosas, o también llamadas sacerdotales. Existía una estructura social muy organizada, con el rey a la cabeza, seguido de la nobleza, comunes y esclavos. Un gran grupo de funcionarios se encargaba de las labores del gobierno: escribas de la corte, cobradores de tributos, trabajadores de obras públicas, riego, construcción de edificios y obras de defensa colaboraban con el rey. Los sacerdotes ayudaban a presidir ceremonias y sacrificios y aconsejaban al rey. Ellos fijaban el calendario, fundamental para las actividades agrícolas. La vida era principalmente rural, es decir, ligada a la agricultura. Pero ya se iniciaba el desarrollo de los centros urbanos, donde algunos se dedicaban al comercio, otras a labores artesanales como la alfarería, ruedas, aperos de labranza, tejidos, telas y cordelería en seda y cáñamo, trabajos en hueso, piedra y madera. Los habitantes de la era Shang eran conocidos por el uso del jade, el bronce, los carros tirados por caballos, el culto a los antepasados y sus bien organizados ejércitos. Dinastía Zhou, 1027 a 256 a.C. Esta nueva dinastía trajo un conjunto de costumbres que intentaron implantar principalmente durante los dos primeros siglos. Esto provocó una gran agitación política y social, por lo que el poder de los reyes comenzó a decaer, en tanto se robustecía el poder de los señores locales o príncipes. El fortalecimiento de la antigua civilización en China se marcó en este periodo, durante el cual se unificó el imperio, apareció una clase media y se introdujo el uso del acero. En esta época, el sabio Confucio, años 551 a 479 a.C., desarrolló un código de ética que denominó el pensamiento y cultura china durante los siguientes 25 siglos. Su sistema práctico de moral recalca los deberes del hombre para con sus semejantes y las virtudes que se deben cultivar, como el respeto, la tolerancia y la bondad. Otros pensadores destacados fueron Lao Tse y Shang. Durante esta época clásica fueron codificadas las leyes, creció el comercio con otras partes de Asia, lo que trajo consigo intercambios culturales. También se construyeron grandes presas y caminos y se secaron pantanos. Durante la dinastía Zhou se adquiere la costumbre de comer con palillos. Los chinos consideran esta época como su edad clásica,
principalmente por el desarrollo cultural alcanzado, pero también por los logros materiales conseguidos. El dragón es un animal mitológico y es sagrado para los chinos y representa, entre otras cosas, la inmortalidad. La conquista de los Zhou sobre los Shang estableció una referencia muy importante de posteriores interpretaciones moralistas, ya que la deidad principal de los Zhou era el cielo, por lo cual se denominaban a sí mismos como hijos del cielo, por lo que su éxito sobre los Shang se interpretó como un mandato del cielo. Por ello, desde esta época a los gobernantes de China se les ha denominado hijos del cielo, y al imperio chino se le conoció como el Celeste Imperio. El nombre de Confucio era Kung Tse, pero fue conocido por sus contemporáneos como Kungfutsu, Kung el sabio, nombre que los misioneros escribieron como Confucio. Vivió en China feudal de hace 2500 años y sus enseñanzas fueron recogidas en los 4 libros de la sabiduría. En ellos podemos encontrar pensamientos como los siguientes. El camino recto o norma de conducta moral debemos buscarla en nuestro interior. No es verdadera norma de conducta la que se descubre fuera del hombre, la que no deriva directamente de su propia naturaleza humana. Quien desea para los demás lo mismo que desearía para sí, y no hace a sus semejantes lo que no quiera que le hicieran a él, éste posee la rectitud de corazón y cumple la norma de conducta moral que la propia naturaleza racional le impone al hombre. Dinastía Qing, 221 a 207 a.C. Después de casi 900 años, cayó la dinastía Zhou. Fue sustituida por la dinastía Qing, que duró relativamente poco tiempo, pero dejó 2 legados de gran importancia: el nombre de China y su estructura imperial, la que se mantendría por 2000 años, luego de la caída de la dinastía Qing. Se constituye entonces el primer imperio, con Xin Huangdi como primer emperador. Se estableció este título para diferenciar al gobernante del territorio unificado de los reyes. El emperador dio a conocer su poder por medio de la construcción masiva de palacios y ceremonias cortesanas que infundían temor y respeto entre la población. El primer imperio se estableció como un gobierno centralizado, con una nueva división político-administrativa, que se encargaba de legislar, velar por el orden, desarrollar el comercio, fomentar las obras públicas y de defensa, como fue, por ejemplo, la construcción de la Gran Muralla China. Innumerables son los aportes de la civilización china. Entre otras destacan el invento del papel, la brújula, sistemas de riego, el uso de abonos, el proceso de fabricación de la seda, la porcelana, la pólvora y otros más. El imperio Qing se desintegró rápidamente después de la muerte del primer emperador en 209 a.C. Brotaron rebeliones por toda China, las que finalmente en el año 202 a.C. llevaron al trono a la dinastía Han. La Madre Celeste es una escultura concedida al soberano del Tíbet por el emperador Zhongle de la dinastía Ming. El idioma chino. Una de las primeras formas de lenguaje escrito del mundo son los caracteres o ideogramas chinos. Los más antiguos aparecieron en huesos de animales o caparazones de tortugas de la dinastía Shang, usados como ritos divinos. El idioma chino es el lenguaje más hablado del mundo. El tai, el laosiano, el anamita son variantes del chino. También la escritura china se ha desarrollado fuera de las fronteras de China. Corea y Japón la han adoptado,
como asimismo otros pueblos del oeste y sudoeste de China. Dentro de la frontera china se hablan muchos dialectos regionales que pese a tener una raíz común, son tan diferentes entre sí que se vuelven incomprensibles para los que no son de la misma región. Por ejemplo, a lo largo de las costas chinas se encuentran los siguientes: el cantonés, Hakka, Amoy, Fuzhou, Wenzhou, Shanghai, mandarín. Este último, el mandarín, es reconocido como el dialecto oficial de la China moderna. Se enseña en los colegios y también para usos oficiales. Los dialectos regionales cada día se hablan menos. Los jóvenes chinos utilizan preferentemente el chino mandarín, que se habla en la capital Beijing. Se dice que la única construcción del hombre que se ve desde el espacio exterior es la Gran Muralla China. Cuando fallecía un rey de la dinastía Shang, se sacrificaban personas y animales, los que eran sepultados con él junto a sus armas, vestidos y numerosos objetos personales. Posteriormente se eliminó la costumbre de entender que de ese concepto tenía la sociedad de la época. Por ejemplo, la palabra hombre, desde su pictograma más antiguo, enfatiza la principal característica humana, su posición erguida. La evolución de este signo muestra cómo se empezó representando al hombre de perfil, pero terminó mostrándolo de frente, con las piernas separadas. Esta posición expresa poder, superioridad, autoridad y dignidad. El pictograma, que significa mujer, en cambio, muestra la posición de sumisión de la mujer china, sentada, inclinada hacia adelante y con las manos ocultas en sus mangas.